Muy buenas tardes, señoras, señoritas y señores participantes. Hoy lunes 21 de julio del año 2025, siendo las 17:03, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada Las relaciones colectivas en el sector público, que va a estar a cargo del doctor Francisco Gómez Valdés. Conferencia que corresponde a la edición número 45 de los lunes universitarios, un producto académico del programa El Mincus en tu universidad, que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El doctor Francisco Gómez Valdés es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en Derecho, mención en Derecho del Trabajo por la Universidad de París. Asesor del Sindicato Único de Trabajadores de Puspetrol Norte desde el año 2002, asesor del Sindicato de Del Nor desde el año 2005, asesor del Sindicato Único de Trabajadores del Touring Automóvil Club del Perú desde el año 2006, ex asesor del Sindicato Unitario de Trabajadores de Electrolima, empresas concesionarias eléctricas y afines, desde el año 2005. Asimismo, ex asesor del Sindicato Unitario de Trabajadores de Electrolisa desde el año 2004. Ejerce la docencia como profesor en la Universidad San Pedro de Chimbote desde el año 2002, profesor de la Universidad de Huánuco desde el 2005 y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el año 2000, de 1994. También ha ejercido la docencia en las universidades, Universidad Particular de San Martín de Porres, eh, en Convención de Derecho del Trabajo, en la unidad de posgrado, Convención en Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el curso de Legislación Laboral, en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el doctorado de la misma universidad. También en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bien, nuestro expositor tendrá la conferencia ya mencionada por el lapso de 60 minutos, al cabo de la cual las participantes podrán hacer las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, sin más, vamos a dejar ya en uso la palabra al doctor Francisco Gómez. Doctor Gómez, lo recibimos. Por favor, prenda su imagen Muy perfecta, buenas doctor. tardes. Te agradezco infinitamente sus palabras. En segundo lugar, deseo de antemano desearles unas felices fiestas y vayamos en forma directa a tratar este tema sobre la negociación colectiva de trabajo, que verdaderamente es un dolor de cabeza. Y lo es porque se dictó la ley 31.188, que es la ley de negociaciones colectivas en el sector estatal, lo cual era un hito histórico único debido a que es la primera vez que el Poder Legislativo parlamenta la dación de una ley nada menos que de relaciones colectivas de trabajo. Nunca se había dictado algo parecido y en toda América son, con el Perú, 5 los países que tienen una disposición de este calado, lo que determina y hace ver la importancia que tiene esta disposición en el momento actual. Pero lo que es verdaderamente, por señalarlo de alguna manera, muy sui generis, es que en vez de salir un reglamento, más bien figura o aparece el Decreto Supremo 008 del año 2022, cuyo título es Lineamientos para la implementación de la Ley 31.188. Es decir, a la ley original un lineamiento le es acordado al pie. ¿Para qué y por qué razón? Porque la ley, en los términos en que se había así estructurado, verdaderamente era inviable. No era posible con la letra de la disposición original
poder llevar adelante un proceso de negociación colectiva, porque, por ejemplo, en la ley no se hace mención de que un informe, en este caso específico, dictado o elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas o de la entidad que correspondía administrativamente hacerlo, sería tomado en consideración con la finalidad de que con ese documento poder desarrollar o llevar adelante el proceso de negociación colectiva para terminarlo o para que a través de un laudo arbitral pudiera llevarse a cabo. Lo segundo es de que solamente habló la ley del trato directo, no así de la Junta de Conciliación, que representa un elemento adicional que se debe tomar en consideración cuando estamos frente a una negociación colectiva. Y así por el estilo, una cantidad enorme de vacíos, de anomias, se conoce jurídicamente también cuando las disposiciones pues no encajan ni tienen un anclaje debidamente sustentatorio con respecto a lo que la Constitución del Estado o las leyes que existen sobre la materia pudieran y tuvieran que merecer esa atención debido pues a que estamos frente a una norma legal. Y sabido es que las normas legales tienen una funcionalidad que tiene que ver básicamente sobre dos elementos que son muy importantes. El primero es la unidad de ese sistema jurídico y el segundo es la coherencia. Entonces, si no hay unidad y tampoco hay coherencia, lo que existirá es la contradicción. Y si hay una herramienta, o en todo caso una llamada de atención frente a una disposición legal, es de que no sea incoherente, porque entonces el derecho se vería total y absolutamente amenazado. Por esa razón es que el lineamiento, en cierta medida, lo que nos va a procurar es hacer un ensamblaje en el que con mucho cuidado habrá que tomarse a pecho la interpretación que se puede hacer de las dos disposiciones, de manera pues que ese anclaje pueda permitirnos generar una sensación de poder haber interpretado lo que es una disposición tan compleja como la que es motivo de la presente disertación. El objetivo de la Ley de Negociaciones Colectivas de Trabajo es fundamentalmente el objetivo que tiene el artículo 28.2 de la Constitución y el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 98 y 151. El artículo 28 de la Constitución señala, pues, de que el Estado se compromete a que la negociación colectiva de trabajo sea motivo de un fomento que sobre el particular se tendría que hacer. De manera, pues, que tanto las relaciones de trabajo como el aspecto remunerativo de quienes se van a ver beneficiados sea un derecho. Es la primera vez, les señalo a todos ustedes, que los servidores públicos tienen una disposición con esta amplitud. Ninguna constitución de las que hemos tenido había ido tan lejos, salvo el convenio 151 y el convenio 98 de la OIT que han sido ratificados por nuestro país. Sin embargo, los viejos trabajadores seguramente sabrán que tanto el decreto legislativo 276, el anterior 11377, la 28.150, la ley
CAS, la ley Servir 30057, en todas esas disposiciones solamente se hablaba de la organización sindical y de la huelga. Por lo tanto, la negociación colectiva estaba en el aire. De ahí pues que por estar en el aire se le conoce como una norma implícita. Pero en el Perú, desafortunadamente, hablar de normas implícitas es verdaderamente no hablar de nada. Porque en este país, desafortunadamente, y si la ley no es expresa, si no es explícita, simplemente va a servir para que a través de N cantidad de interpretaciones, virtualmente quede vaciado de contenido jurídico esa disposición. De ahí pues que esta disposición que tiene que ver con la negociación colectiva de los trabajadores del sector estatal es explícita. Por lo tanto, no hay ya, a partir de lo que es el objeto de la norma, ninguna discusión que pueda ser permitida para tratar de menguar, de menoscabar la esencia misma de lo que busca una negociación colectiva, que es justamente que su producto, que es la convención colectiva de trabajo, permita a los trabajadores, uno, que los incrementos de remuneraciones se den, dos, que las condiciones de trabajo se den, tres, que las relaciones entre las partes productivas, llámese sindicatos y entidades, tengan una conversación para tratar de resolver problemas internos, pero adicionalmente debo decirle que los lineamientos agregan una cuarta variable acerca de lo que es el ámbito de la negociación colectiva y que tiene que ver con la relación entre un grupo de trabajadores, un trabajador o algunos trabajadores con la empresa con el propósito de, en forma particular, tratar de resolver asuntos individuales, plurales o colectivos de trabajo. Esas son las cuatro condiciones que en la actualidad se tienen para que lo que es el convenio colectivo de trabajo pueda permitir lograr estos, diríamos, ingredientes, estos insumos van a servir para que a través de estas reuniones las entidades públicas y todo aquello que esté vinculado con el sector público puedan generar y llevar adelante toda negociación colectiva entre las organizaciones, tanto sindicales como de la entidad pública. Y es aquí donde verdaderamente surge una situación que considero yo es de suyo importancia. Pocas veces dentro del derecho en general se ha propiciado que la organización sindical sea el centro de lo que deberá ser plantear un proyecto de convención para dar inicio a una negociación colectiva. Y en segundo lugar, se da lo que se conoce como el monopolio que los sindicatos tienen para tan solamente ser ellos y no de una forma no dinámica o de una forma aislada, los trabajadores puedan recurrir a las negociaciones colectivas. Eso es de mucha importancia, de tanta importancia que, de acuerdo a las estadísticas que se tienen de los trabajadores afiliados, resulta pues que los trabajadores afiliados a los sindicatos del sector público más que triplica al número de trabajadores del sector particular, a pesar de que los trabajadores del sector particular más que quintuplican el número de trabajadores que tiene el Estado en el momento actual. Es una verdadera pues paradoja, que siendo menos
los trabajadores del sector público estén en porcentaje mucho más afiliados a sus organizaciones sindicales que lo que ocurre en el sector particular. Y esto es, pues, de mucha importancia debido básicamente a que el estamento sindical dentro del sector público ha ido generando una serie de circunstancias que pueden permitirnos, pues, ahora hacer ver que la sindicalización de los trabajadores del sector público es de mucha trascendencia. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la situación de la fuerza. El tener más trabajadores sindicalizados permite que la organización cuente con dirigentes que se van preparando con el solo propósito de que exista una conexión extremadamente aguda dentro de lo que es la organización sindical, lo que es la base del sindicato, lo que es la democracia sindical y lo que es, sobre todo, las banderas de lucha que la organización sindical debe tener con el propósito de ser extremadamente claros cuando se tenga que desarrollar una propuesta convencional, que es lo que corresponde tomar en consideración cuando existe de por medio la existencia o la exigencia de presentar un documento a través del cual colectivamente se pretenda que esos cuatro factores que anteriormente he señalado, incremento de remuneraciones, condiciones de trabajo, relaciones interpartes, relaciones entre trabajadores y empleadores, finalmente se matice dentro de lo que podemos denominar una negociación colectiva. Esta disposición, asimismo, tiene y dispone cuáles son los principios, y esos principios que resultan ser valederos para de esa forma, a través de ellos, instrumentalizar lo que debe y tiene que hacerse en una negociación colectiva, hace pues la gran diferencia. Porque en primer lugar está el principio de autonomía colectiva, lo que significa que cada parte tiene esa autonomía que la norma le acuerda para, en primer término, desarrollar de qué forma la organización sindical va a merecer la atención. En segundo lugar, para hacer los estatutos que el sindicato requiere, de modo que se pueda llevar adelante un proceso negocial con extremada tranquilidad y sobre todo transparencia. Pero también tiene que ver, indudablemente, con la manera cómo se va a elaborar el proyecto de convención que se tendrá que presentar a la entidad con el solo propósito de que esa independencia, ese intelecto, esa capacidad que las partes deben tener, permita que finalmente ese instrumento que se va a acompañar verdaderamente sea un documento reivindicativo. Porque aquí hay que detenerse un tanto en hacer una distinción que es muy importante. En primer lugar, las leyes lo que nos generan son derechos que cuando están ya promulgadas estas disposiciones, las tenemos que denominar derechos existentes. Sin embargo, los derechos que van a nacer dentro de una negociación colectiva son derechos inexistentes. El sindicato los va a crear y como los va a crear, requiere pues de toda una información, de todo un análisis, de todo un estudio muy
pormenorizado, con la finalidad de poder dar dentro de este marco legal que además tiene una particularidad. El empleador numérico más importante es el Estado. Y dentro del Estado existen varias o varios regímenes laborales. Tenemos el 276, tenemos el 728, tenemos el 1057, que es el CAS, está el Servir, que es el 30057. Entonces están los trabajadores igualmente con contratos de trabajo siempre públicos, pero que son temporales. Están los regímenes especiales de trabajo, los médicos, por ejemplo, los trabajadores que se dedican a la educación. Cada uno de ellos tiene su propia nomenclatura de tipo legal. Por lo tanto, tratar de poder condensar un solo documento para tratar dentro de los sindicatos mayoritarios, incorporar a trabajadores que tienen todos estos regímenes diferentes, con diferentes desarrollos remunerativos, con diferentes condiciones de trabajo. Créanme, pues, señores, que no es una tarea sencilla de poder elaborar un solo documento para que sirva para todos los regímenes. Eso, pues, verdaderamente es un trabajo intelectual, un trabajo de meditación, de profundo calado personal, profesional, social, colectivo, solidario inclusive, porque de lo que se trata es que todos aquellos trabajadores que estén afiliados a la organización sindical se vean beneficiados. Pero si es un sindicato mayoritario, cosa que veré seguidamente, ya la cosa tiene otro carácter, porque pueda que el sindicato mayoritario tenga más del 50% y entonces esa organización sindical, esa negociación colectiva que va a llevar a cabo, va a servir para todos los trabajadores. Entonces, pues, la organización sindical, los asesores de la organización sindical, tienen que ser personas muy prolijas, con la sola finalidad de poder incorporar a todos dentro de esa canasta de negociación. De manera pues que en el camino no exista ningún tipo de menoscabo, de discriminación, de apartamiento que puedan tener algún grupo de trabajadores, toda vez de que eso pues contribuiría a que la masa sindical esté en contra de sus dirigentes, porque podría determinarse de que su labor dentro de la negociación colectiva no ha sido pues la mejor. El segundo principio es el de la buena fe. Es un principio universal que tiene que ver con la situación propia de no ser arbitrario, de no ser irrespetuoso, de no ser alguien dentro de la negociación que esté persiguiendo aspectos irrazonables, asuntos que no competen a la organización y que por lo tanto esos planteamientos que se estén dando vayan a contracorriente de lo que debe y normalmente tiene que presentarse cuando una negociación colectiva de buena fe, arraigada dentro de los valores existentes dentro de la legalidad, respeto a la Constitución, respeto a las leyes, se dé. Caso contrario, pues habrán circunstancias extremadamente dañinas dentro del quehacer de esa negociación colectiva. El otro principio es el de la competencia. Cuando uno habla de competencia, verdaderamente como sindicato tiene que colocarse en la posición contraria, la otra parte. Y la otra parte, que es la organización administrativa,
la entidad, si se quiere, el ministerio, si es que alguien quiere presentarlo de esa manera, pues esas entidades tienen a su vez ciertos principios, a mérito de los cuales lleva adelante el propósito de organizar a la entidad. Y tiene tres principios, a mérito de los cuales se desarrolla esta entidad. El primer principio es el principio de organización. Por lo tanto, quien organiza la entidad son precisamente los miembros que se encuentran en la cúspide, son los directivos, los dirigentes que llevan a cabo el propósito de organizar a la entidad. Porque hay servicios públicos que se tienen que brindar, se tiene que administrar el caudal de trabajadores, sus remuneraciones, sus condiciones de trabajo. Y ese principio de organización es inherente a la propia entidad porque son ellos los que dan las órdenes, son ellos los que redactan los reglamentos, son ellos los que dan las directivas. Por lo tanto, ese principio de organización es inherente. Sin ese principio, pues la entidad sería acéfala, habría el caos, gobernarían pues solamente los trabajadores. Ellos mismos se darían, no sé, los memorándums para trabajar. Imagínense ustedes ese escenario de trabajo. Luego de la organización está la administración. ¿Cómo es que se administran los fondos? ¿Cómo es que se administra las horas de trabajo? La producción, la productividad, la funcionalidad que debe tener toda organización administrativa. La funcionalidad. Entonces, todo eso tiene que ver con la administración de la entidad. Y finalmente está el principio disciplinario. Si no hubiera pues una disciplina, si los trabajadores en vez de venir a trabajar a las 8 lo hicieran a las 9, en vez de retirarse a las 5 se van a las 4, en vez de atender al público hasta las 4 lo hacen hasta las 2, etcétera, 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 entonces pues lo que existiría en esa entidad sería pues un grado de indisciplina, un grado atroz e irreverente de esa falta de convicción para que el servidor pueda ejercer su labor, porque precisamente se le ha contratado para que él trabaje. Y él, al incorporarse al trabajo, lo que existe es que se conoce como un principio laboral dentro de la administración pública que tiene que ver con la forma y manera cómo la autoridad administrativa tiene la funcionalidad del trabajo ya predispuesto. De manera que el trabajador cuando ingresa a laborar no solamente tiene su puesto, tiene también qué es lo que va a hacer, cuánto es lo que va a retribuírsele, cuál es su jornada de trabajo. Hay una previsión, si se quiere, dentro de esta circunstancia. Ese principio se conoce como el principio conmutativo. Conmutativo. El trabajador ingresa a trabajar y no trae pues su silla para trabajar. Tampoco trae la computadora, ya todo él va a encontrarlo. Los servicios de toda naturaleza, la luz, la aireación. El trabajador viene nada más y se sienta para trabajar. Pero él, al sentarse, antes de que él lo haga, ya pues todo un equipo se encargó de establecer toda esta organización. De ahí pues que nada de lo que tenga que hacer el empleador va a merecer ser tocado dentro de una negociación colectiva. Verbigracia. Si se sale a las 5 de la tarde, no se va a propender pues que la jornada sea hasta las 4. Si el jefe de personal es el que impone las sanciones, no se va a convenir de que las sanciones la tenga que aplicar el contador o el administrador o el portero. O sea, son pues circunstancias
que necesaria y obligatoriamente le pertenecen al empleador. Y por lo tanto el sindicato no puede hacer absolutamente nada para tratar de hacer algo que vaya en contra de esos principios. Por esa razón es de que los lineamientos señalan, porque la ley no lo dice, ese es un vacío, la ley no habla en qué consiste la aplicación del principio de competencia. Son los lineamientos que lo señalan. Pero no solamente lo señalan, sino que dicen que si se presenta una cláusula tratando de enmendar las competencias de la entidad, esa cláusula es nula. Y si se llega por alguna razón, por algún descuido, a suscribirse un acta en esos términos, no solamente es nula, sino que los administrativos serán pasibles de sanciones, porque el deber, el deber de previsión, el deber de lealtad a su empleador y sobre todo un deber que es muy importante, que es el deber de diligencia, había sido afectado, porque sabido esto es que no se puede negociar algo que pertenece a la esencia de la entidad. El hijo pues no le puede decir al papá qué terno se tiene que poner para ir a trabajar. O la mujer no le puede decir pues que vaya con el, no sé, que vaya sin corbata a trabajar y que el trabajador lo acepte, no obstante que por el nivel de funcionario que tiene debe ir y mostrar cierta particularidad en cuanto a su manera de poder desarrollar su propia actividad ya como ejecutivo, por ejemplo. O sea, no es posible, pues, ingresar dentro de este campo, porque allí verdaderamente uno va a ir en contra de principios elementales que pertenecen, diríamoslo así, a la otra orilla de la ribera. Nosotros estamos acá como trabajadores y el empleador está al otro lado como patrono. Por lo tanto, ni él va a meterse en los asuntos sindicales, porque eso es un acto de injerencia dentro de la organización, como tampoco el sindicato podría incorporarse a la esencia de la organización, porque eso sería pues ir en contra del principio de competencia. Y finalmente, se tiene el principio de previsión y provisión presupuestaria, que es realmente el dolor de cabeza, porque por un lado se habla de que la negociación colectiva, su objetivo es incrementar las remuneraciones, al igual que las condiciones de trabajo. Pero este otro artículo dice, está bien, eso es posible, pero siempre y cuando exista la previsión y la provisión presupuestal. Y sabido es, pues, que en este país, como en la mayoría de los países del tercer mundo e inclusive en los países desarrollados, el tema presupuestario, pues, es verdaderamente una caja de Pandora. Quien se pone a ver o analizar qué es lo que debe los Estados Unidos, porque es el más grande de los deudores, en los Estados Unidos el actual presidente, en su poco tiempo que viene ejerciendo su mandato, ya despidió a más de 2 millones de trabajadores públicos. Más de 2 millones de trabajadores públicos. Y lo hace pues porque la deuda que ellos tienen es inmensa. Y si ustedes siguen viendo el asunto de los Estados Unidos, muchas veces ya en el mes de octubre del año ya no hay dinero para pagarle a los servidores públicos. Eso es lo que sucedía hasta el gobierno anterior del señor Biden. ¿Y qué hacía? A partir de noviembre ya nadie podía continuar laborando dentro del sector público, y estoy hablando del primer país del mundo. Afortunadamente somos nosotros en el Perú, al menos en los últimos tiempos, que ese tipo de problema no existe. Mi primer trabajo que tuve en el sector público, que fue el único, ya luego de él ya no fui a trabajar al sector público, que fue en los penales,
del Urigancho, todavía me acuerdo. Trabajé 6 meses y me pagaron con un cheque que no tenía fondos. Entonces, vean ustedes, pues, y en esa época eso era normal en el Perú. En la actualidad eso ya no existe. Enhorabuena, pero el problema viene aquí de que es un choque de trenes. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que la propia Constitución nos habla de que podemos mejorar, pero también la Constitución nos dice que podemos mejorar siempre y cuando exista la previsión y la provisión presupuestal. Es un poco el agua y el aceite. Por esa razón es de que se requiere de mucho pensamiento, se requiere de mucha interacción, se requiere de conocer con bastante denuedo en qué situación está la entidad, en qué situación están las otras entidades. Habría hasta que ver qué es lo que ocurre en el Ecuador, en Chile, en Argentina. Bueno, en Argentina no, porque está sucediendo exactamente lo que sucedió acá en la década del 90 y lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos. Pero hay más estabilidad, por ejemplo, en Brasil o en Colombia. Entonces, es todo una investigación que se tiene a la mano con el solo propósito de que el tema de la previsión y de la posición presupuestaria no termine siendo una suerte de cerrojo o de candado para no dar los incrementos en mención. Es pues una gran contradicción que sobre este particular existe y por ese motivo es de que la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una comisión precisamente de aplicación de los convenios, de las convenciones o de los convenios OIT, ellos manifiestan pues que si es que existe una crisis, si es que esta situación que está vinculada a la previsión y provisión no permite acordar un incremento de remuneraciones, hace por lo menos 4 atingencias. La primera es pues de que sea veraz esa circunstancia que se está presentando, esa crisis momentánea que se está dando para no permitir que estos incrementos se den. Lo segundo es poner en conocimiento a los trabajadores el principio de publicidad, porque es muy fácil, puedes decir, mire, como yo estoy en una mala situación, no te puedo dar ningún incremento. Actualmente yo estoy viendo una negociación colectiva nada menos que con un apéndice de Credicor. Credicor, pues, es el banco de crédito. Credicor son las AFP. Credicor son las CPS, son los seguros, es todo. Porque son verdaderos oligopolios. Y en ese caso, mire, son empresas extremadamente ricas, si se quiere, pero está proponiendo 0 soles de incremento de 0 a 3 años. Y de 3 para arriba, 15 céntimos, 14 céntimos, etcétera, etcétera. Lo que determina, desafortunadamente, en los últimos tiempos, con esto y otras experiencias que las vamos a ir viendo en el camino, que la negociación colectiva verdaderamente como que por este neoliberalismo que estamos viviendo, no es ya esa pelea en buen sentido de la palabra para obtener esas mejoras, sino que como que parecería que lo que se va a brindar o es una dádiva o es única y exclusivamente un intento patronal de tratar de dar por ahí un incremento y más nada. Ya ustedes vean si se van a la huelga, si ustedes hacen un plantón, ya, ese es otro problema. El problema acá, yo, empleador, te doy esto y punto. No hay más. Y eso es lo que, desafortunadamente, es lo que se viene
tratando de establecer en los últimos tiempos, y eso desafortunadamente, pues, la comisión de expertos de los convenios y recomendaciones a las que anteriormente les estaba mencionando, ha dicho, pues, de que todo esto tiene que ser veraz. O sea, volviendo al caso del banco de crédito, ¿cómo puede el banco de crédito decir que está en una mala situación? Eso sería, pues, no solamente faltar a la razón o al sentido común, sino que eso hace ver, pues, el abuso del derecho. La tercera circunstancia que esta comisión de expertos menciona es de que de todas formas se tiene que negociar. Y se tiene que negociar precisamente para hacer ver esas dificultades que se están teniendo a la mano. ¿Para qué? Para establecer en cuarto lugar cuál es el lapso y las compensaciones que existirían por que de pronto, en el ejemplo que les estoy señalando, de que estamos en una crisis económica, estamos en un replanteamiento de las plataformas financieras, hay un desequilibrio de, pues, por una crisis, a lo mejor geográfica, una crisis económica, una crisis social, no lo sé. Entonces, igual, se tienen que poner las partes dentro de la condición de tratar indudablemente que se fije cuáles son los derechos y sobre todo el tiempo que esos derechos van a no permitir que una negociación se lleve a cabo. Ya hemos visto cuáles son las materias negociables, la parte económica, condiciones de trabajo y las situaciones adicionales. Y veamos ahora uno de los temas probablemente más polémicos que tienen que ver con el nivel de la negociación. Hablar del nivel de la negociación para nuestra ley, para nuestra tranquilidad y para lo que yo podría hasta denominar el avance que nuestra ley tiene respecto de todas las otras leyes que han existido, incluyendo a las leyes del sector público, privado, perdón. El nivel de la negociación la fija o lo fija el propio sindicato. Y eso es verdaderamente algo total y absolutamente asombroso. Porque en el sector particular no necesariamente es así. Es más, hay que presentar muchas veces hasta acciones de amparo con el solo propósito de establecer el nivel en el que se va a negociar. En el derecho comparado, el nivel de la negociación, al igual que aquí en el Perú, por eso es que yo felicito a la norma en ese dominio, el nivel lo fija el propio sindicato. ¿Y por qué es que lo fija él? Porque existe pues el sindicato de base, existe la Federación de Trabajadores y existe la Confederación de Trabajadores. Y si no existe ninguno de esos tres estamentos, están los delegados sindicales. Por lo tanto, son cuatro los niveles que existen dentro de la propia organización. Ahora bien, si yo soy un sindicato, no voy pues a propender llevar adelante una negociación colectiva centralizada, que es lo que veremos más adelante, porque las negociaciones centralizadas han sido reservadas para las confederaciones. Solo ellas tienen la capacidad de negociar. ¿Por qué? Porque es una sola negociación colectiva para todo el nivel de esa negociación, que normalmente son los poderes del Estado. A este nivel
está enumerado quiénes son las entidades que lo conforman. Y aquí pues están los grandes ministerios también, pues lo señalan, y por ese motivo, teniendo en consideración que quienes se van a ver beneficiados por esa negociación colectiva son todos los trabajadores, el efecto de esas negociaciones colectivas es el efecto erga omnes, es para todos. Y por esa razón es que se requiere que una confederación se encargue de desarrollar, de plantear ese proyecto de negociación colectiva con el solo propósito de que lo que se obtenga sea para todos los trabajadores. Y aquí se va a ver la magia de lo que es verdaderamente una negociación colectiva, porque lo que se tiene son leyes, y esas leyes que existen dentro del sector privado como en el sector público son dispositivos generales y abstractos que tan solamente representan un mínimo social, un mínimo laboral, un mínimo económico. La negociación colectiva, su propósito es superarlo. Y porque lo tiene que superar, es indudable pues que a este nivel, respetados y respetables negociadores se deban encargar de esa misión. Y por esa razón es pues que una confederación es el producto de dos federaciones que se han unido para generarlo. Una federación son dos sindicatos que se han unido para igualmente generarlos. Y ahí pues que en esta escala gradual se va viendo los perfiles de esos negociadores, los perfiles de esos trabajadores, de esos dirigentes. Y por ese motivo es pues que siendo la confederación el estatus superior, máximo de los trabajadores, es que se le ha acordado a ellos ese nivel para que se encarguen ellos de desarrollar estas negociaciones. Pero como lo acabamos de ver, no solamente es en el tema de los macro estamentos públicos donde estas negociaciones se pueden llevar a cabo. Hay entidades que igualmente pueden merecer que en su interior se vea generada la situación propia de que una federación, simplemente y no una confederación, se encargue de que esta negociación se lleve a cabo. Y finalmente, hay pues entidades que no tienen más de 20 trabajadores, que es el número mínimo para formar un sindicato, y entonces para ellos lo que existe es que tienen ellos que formar dos delegados o nombrar a dos delegados para que se encarguen de procurar una negociación igualmente para ese estamento reducido de trabajadores. Lo que es importante también dentro de la ley, y esa es una segunda gran importancia, al margen de aquella otra que tiene que ver, conforme lo acabo de señalar, que el titular de la negociación colectiva es el sindicato, en este caso de la organización mayoritaria. Cuando no lo es, serán los sindicatos que normalmente tienen que ver los sindicatos para las negociaciones descentralizadas, o las federaciones también pueden ellos llevar a cabo una negociación descentralizada. Pero ¿qué ocurre cuando no hay un sindicato ni tampoco una federación, sino delegados? Los delegados no negocian, los delegados simplemente su patrocinio es adherirse a una negociación colectiva descentralizada o centralizada para que los derechos convencionales que ahí se han obtenido los puedan ellos subsumir, los puedan ellos hacer propios. Y eso yo veo pues verdaderamente un progreso muy significativo,
Nada de esto realmente teníamos nosotros. Solamente existía así en el derecho comparado, pero en el derecho comparado de los países desarrollados. Y eso es lo que verdaderamente determina que sobre este particular se presente un progreso que es muy, muy importante. Ahora, el, teniendo, perdón, la situación pues que hay solamente dos negociaciones, una negociación macro, que es para los grandes, los tres poderes del Estado y dos grandes entidades públicas, Ministerio de Educación y el Seguro Social, que es una entidad particular. Pero luego tenemos pues ya las negociaciones descentralizadas. Y aquí entran a tallar, ya lo dije, los sindicatos o las federaciones. Y está reservada para los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Y entonces, y a ese nivel se pueden desarrollar estas negociaciones. Lo más importante aquí, y eso lo dice el artículo 16, perdón, sexto, es de que ambas negociaciones se pueden articular. Es decir, la negociación macro, que es la negociación de, de las grandes federaciones que constituyen la negociación centralizada, determinados derechos pueden ser articulados para que la negociación descentralizada pueda en su conjunto, respetando indudablemente si se han reconocido asuntos económicos y asuntos no económicos, en la descentralizada se puedan mejorar ese producto ya negocial o se pueda subsumir con la finalidad de que se pueda extender también ese derecho a las otras entidades gubernamentales, diríamos, de menor calado que las anteriores. O sea, la articulación de la negociación colectiva es y se permite para que tanto la estructura económica como de las condiciones de trabajo permitan dar una suerte de mensaje colectivo, corporativo, entre lo que se negocia a nivel macro y aquello otro que a un nivel descendido, un grado inferior a esa gran negociación, se pueda dar con el solo propósito de que el derecho profesional, que es donde nace la Convención Colectiva de Trabajo, sea la situación propia a través de la cual sea posible igualmente que se vaya atenazando un derecho convencional que permita ir ampliando de una forma muy coordinada el número de sujetos, de personas que deben merecer ser atendidos dentro de estas negociaciones colectivas. Cualquier materia, pues, económica puede ser aplicable dentro de esta articulación, al igual que aquellas otras materias que no tengan ese carácter así establecido de sujetos o de materias no, que no tengan el carácter económico. En cuanto a los sujetos de la negociación colectiva, yo lo acabo de señalar, son las federaciones, son los sindicatos, las federaciones y finalmente los delegados sindicales. Y en cuanto a la entidad patronal, van de la misma forma, ¿no? Si el nivel es descentralizado, pues los representantes de la entidad pública son igualmente descentralizados. Si es centralizado, son centralizados. Si son de delegados, en media hora veamos. Entonces, a ese nivel se estaría generando también esa negociación colectiva. De esa forma, los sujetos pues, de la negociación colectiva tienen que ver con el nivel. Si el nivel es
un nivel confederado, serán ellos los que se encargarán del desarrollo de, como sujetos de esa negociación. En cuanto a la representación, igualmente, aquí la representación, si es una federación, simplemente, o un sindicato, la representación lo tienen ellos. Sin embargo, la representatividad se va a dar cuando existe más de un sindicato. Y ese es uno de los problemas mayores que tiene la estructura de la negociación colectiva y sobre todo del derecho sindical de nuestro país. Porque en nuestro país existe la pluralidad sindical, que significa que puede en cada instancia existir más de un sindicato. Hay entidades públicas que tienen 20, 30 sindicatos, municipios que he visto que tienen 10 sindicatos. Entonces, cuando tenemos más de un sindicato, necesaria y obligatoriamente, estamos hablando ya de un problema central que es el vinculado con la representatividad. Y la representatividad significa que más de un sindicato es el que existe y por lo tanto el más representativo será aquel que tiene más adherentes. Y ahí viene pues uno de los grandes problemas que en nuestro país desafortunadamente se tiene. ¿Por qué? Porque esa parte medular de cuál es el sindicato más representativo frente a una pluralidad sindical, la ley tampoco los lineamientos lo han regulado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania, donde existe igualmente la pluralidad sindical como sustento de las organizaciones gremiales, hay una instancia administrativa que es, grosso modo, como aquí la Junta Nacional de Elecciones, que se encarga de establecer, ahí donde existe más de un sindicato, cuál es, dentro de todos ellos, el sindicato más representativo. Desafortunadamente en el Perú hay una obviedad sobre ese tema. No existe, desafortunadamente, una solución a ese problema. Y me temo, pues, que van a haber más de una dificultad que se van a tener que desarrollar sobre este tema. ¿Cuáles son las soluciones frente a una situación donde no existe una disposición que se encargue de regular cuál es el sindicato más representativo? La primera recomendación que yo les señalo, y la ley misma, y Servir también, Servir tiene ya cuando menos un documento que ha elaborado sobre el particular, en el que señala, pues, Servir es la primera organización que va a ver este tipo de asuntos. Ellos están propendiendo, básicamente, que las organizaciones se unan, se fusionen con la finalidad de poder desarrollar un solo pliego de reclamos, que sería lo ideal, tener un solo pliego de reclamos, ahí donde existe la pluralidad sindical. Pero eso pasa, señores, pues porque los dirigentes sindicales te pongan muchas actitudes. Eso pasa igualmente porque teniendo tantos regímenes de trabajo, exista tanta claridad en cada uno de ellos para poder hacer un planteamiento coherente de cuáles son los derechos que para ese estamento laboral sea necesario establecer con el solo propósito de que se permita igualmente que todas o todos los sindicatos, que todos los estamentos de trabajadores se vean beneficiados a través de una sola o de un solo organismo gremial que va a participar. Eso sería realmente lo loable. Deberían los trabajadores dirigirse en esa dirección. Todos los grupos sindicales, las bases, tienen que hacer una presión
sobre ese particular para evitar pues el clientelismo, para evitar el favoritismo, para evitar la burocratización y sobre todo para evitar que tan solamente se esté viendo la parte económica. Yo sé que eso es importante para un trabajador, pero si entre un paréntesis decimos que, grosso modo, un trabajador va a laborar 10, 20 o 30 años, lo que tenemos que pensar es de que van a haber 30 pliegos de reclamos durante toda mi vida laboral. Y lo que no obtuve en el primero, pues lo obtendré en el tercer pliego, en el quinto o en el 20º, por último. Lo importante es que todo, absolutamente todo, merezca una atención que haga posible pues que el beneficio que alguna vez se pensó debía tenerse a la mano se dé. Pero eso solamente es posible cuando hay unidad. Cuando las partes están divididas, el solo beneficiario es la entidad. Porque hace más de 500 años que Maquiavelo habló de dividir para gobernar. Y si vamos divididos, con toda seguridad que vamos a estar muy fragmentados, no vamos a tener la fuerza y sobre todo ni siquiera es posible que se pueda tener más del 50%, que es lo ideal. Tener más del 50% implica para las organizaciones ya funcionadas de que ese pliego de reclamos va a favorecer a quien trabaja en Tumbes, aquel que lo hace en Tacna, aquel que lo hace en la selva o lo hace acá en Lima o en algún lugar distante. Por eso se le conoce como, bueno, la ley no lo dice, pero dentro de la doctrina se conoce a ese tipo de negociaciones colectivas como territoriales, porque abarcan a todo el país. En el Perú se habla también de la negociación colectiva territorial, pero para las negociaciones descentralizadas. Verbigracia, un municipio. Se habla pues de que porque es el municipio es una negociación territorial. Es pues un error de concepto jurídico. Las negociaciones colectivas territoriales son aquellas que abarcan a todo el territorio y no a una parte de él, que es lo que desafortunadamente nuestra disposición así lo tiene establecido. Por lo tanto, la primera recomendación pues es unirse. Es lo que el Tribunal Service lo viene propendiendo. Hay una acción popular contra esa decisión. ¿Por qué? Porque no se puede, en segundo lugar, pensar que es posible que todos los trabajadores se unan. Y cuando no se unen todos los trabajadores, lo que existe es que cada sindicato va a negociar para sus propios adheridos. Pero la decisión de SUNAFIL, del tribunal, es totalmente diferente. Exige que todos se unan dentro de las negociaciones descentralizadas. Y por eso es que se ha interpuesto una acción popular, porque eso no lo dice la ley. La ley señala más bien que si hay más de un sindicato y no hay mayoría, cada sindicato tiene que negociar por sí solo para sus propios beneficiarios. Verdaderamente, esa prédica pues es muy peligrosa, porque trae el caudillismo, trae igualmente la falta de objetividad para ver el problema. Cuando los problemas son muy complejos, hay un dicho que dice pues que hay que subirse en los hombros de un gigante para poder analizar cuál es el problema. Pero si no estamos encima de un gigante, el, es decir, el segmento de lo que vamos a verificar es tan solamente lo que nosotros vemos. Y ahí está precisamente uno de los grandes problemas que se tiene. De ahí pues que todo esto pues va seguramente a tardar un tanto. Las acciones populares tardan 2, 3 años para ser resueltas. Entre tanto, SUNAFIL
viene exigiendo que a nivel de sindicatos se unan para negociar mayoritariamente, y eso pues es bastante complicado. Es mi anhelo personal que sea así, al revés, que tratándose de sindicatos fraccionados dentro de una repartición muy pequeña, donde se tenga que negociar de forma descentralizada, al igual que, conforme lo acabo de señalar, en las negociaciones centralizadas, necesariamente debe ir en la mayoría, es decir, más del 50%. Se tendrán que unir los sindicatos porque esa es la única posibilidad que existe para poder lograr que la negociación sea para todos. Caso contrario, pues va a ser para 4, 5, 10 o 20 o 50 o 100. Y esa fragmentación, quiero en eso ser pues objetivo. ¿De qué sirve pues si hay 20 sindicatos que existan 20 negociaciones colectivas? Estamos afectando realmente a la administración. Va a estar abocada tan solamente a negociar con 20 sindicatos durante un año. O sea, esa gestión administrativa pues, no va a tener capacidad de maniobrar para ver otras cosas. Va a estar sumergido dentro de este conflicto. Y eso me parece pues que no es una verdadera manera de poder desarrollar lo que se conoce como la unicidad sindical. Dentro de la pluralidad sindical puede existir la unicidad sindical. Y eso pasa pues porque se unan las organizaciones para llegar a tener más del 50% de los efectivos, porque esa es la única condición que se tiene para poder sí llevar adelante una negociación a un nivel expandido. Eso es lo ideal, eso es lo loable, eso es lo que yo verdaderamente recomiendo. Lo tercero, que es un aspecto que lo tiene el Ministerio de Trabajo, es llevar el tema pues a un referéndum para determinar cuál es el sindicato más representativo. Pero vean ustedes pues que eso denota de tiempo, eso hace necesario de repente hasta recursos. Y lo que es fundamental, y tengo que decirlo, pues eso a la corta o a la larga, a la única parte que le beneficia pues es a la entidad pública, porque hay plazos para interponer las acciones, para terminarlas. Si esos plazos nosotros los vamos a dedicar para ver quién es el sindicato más representativo, qué cláusulas son las que vamos a interponer o a practicar, es decir, el tiempo, que es oro, va a la postre pues a terminar que nos vamos a incorporar dentro de una pelea de pulpos en la que al final no son los trabajadores los que van a ganar, sino la entidad pública. Porque si no se presenta si no se presenta el pliego en una fecha, si no se termina en otra, si el laudo tampoco se termina en otra, hay que esperar hasta el próximo año, el próximo ejercicio, de manera pues que entonces el producto de la negociación se logre tranquilizar. Y eso es absurdo, porque si el pliego dura un año, ¿qué razón hay de estar 3, 4 o 5 meses peleando para ver de qué forma vamos a desarrollar todo este ejercicio? No son así las cosas, porque pues, o serían así si el trabajador va a trabajar un año, pero si el proyecto de vida laboral es lo suficientemente amplio, sinceramente, pues perder el tiempo dentro de una negociación para ubicar determinados detalles, sinceramente eso como que no tiene absolutamente ninguna realidad, ninguna seriedad a tener o a tomar en consideración. Eso es lo que nos lleva ahora al tema de la legitimación. Pues. Está legitimado para negociar el sindicato mayoritario, es único para ¿cómo se llama? La negociación centralizada, y para la descentralizada, si es que hay más de un sindicato, el que tenga más
adheridos dentro de la organización sindical. Por ejemplo, la ley no dice qué sucede si los dos sindicatos tienen el mismo número de adherentes. ¿Cuál sería el más representativo? Lo que hace ver, pues, que la disposición legal en ese dominio no ha logrado o no ha tenido la situación propia de generar aquello que tenga que ver con el propósito ágil, rápido, célere que debe tener toda negociación colectiva. Veamos el procedimiento de la negociación colectiva. Me habían dicho que era 1 hora, iba a durar esta disertación, ya me pasé esa hora. Y vamos a hablar así muy brevemente del procedimiento de la negociación colectiva, para luego entrar más bien a una ronda de preguntas, porque para mí, en lo particular, más importantes son las preguntas que a lo mejor lo que yo estoy disertando en este momento. El procedimiento de la negociación colectiva es similar a aquel que existe dentro del sector particular. Han copiado prácticamente todo aquello que el Decreto Supremo 010 del año 2003, Trabajo, lo tiene establecido. Y hasta con los mismos términos. El inicio del procedimiento, pues, es presentando una propuesta o un proyecto de convención. El proyecto de convención significa establecer las 4 etapas que tiene o debe tener ese proyecto. El primero, que es una parte formal, quiénes son, por qué es que están negociando, cuál es la representatividad o la representación que tienen, el nivel, contra quién se va a tener que desarrollar toda la actividad negocial. Son aspectos pues muy precisos y repetitivos. Lo segundo son las condiciones económicas. Y las condiciones económicas son los lineamientos que lo tienen así determinado. Señala de qué forma esa suerte de, diríamos, estructuración y a qué aspecto de esa estructuración están establecidos. Ya enumerarlos verdaderamente la ley, que así los tiene enumerados. Están las condiciones no económicas, que son las condiciones de trabajo. Están las condiciones interpartes, de qué manera las partes, sindicato, federación, se va a reunir con la organización. Y finalmente está el aspecto básico de la forma o el procedimiento que individual, plural o colectivamente los trabajadores podrían tener para tener un alcance directo con la organización, con la entidad administrativa. De esa forma, pues, estructuralmente se tiene que presentar ese proyecto y aquí, pues, ya el lineamiento hace una importante precisión, que es la revisión y la observación de ese proyecto presentado, cosa que la ley no lo había previsto. ¿En qué consiste, pues, esa revisión y esa observación? La revisión la tiene que llevar a cabo la entidad que ha sido debidamente emplazada a través del proyecto, para que en un plazo muy breve, que es de 3 días, pueda observar si es que hay errores que tengan que ver, por ejemplo, con la parte vinculada a los titulares de la negociación, los legitimados para llevarla a cabo. De repente hay cláusulas que van en contra de los principios que acabamos también de ser vistos. Entonces, hay un filtro allí que la ley, de una forma, creo yo, muy puntual, muy escrupulosa, lo ha señalado. Porque la ley originariamente, pues, decía en este dominio
algo que es imperdonable, de que se podía presentar cualquier documento y se tenía que tramitar como convenio colectivo, y eso no es así. Hay formalidades muy importantes a tomar en consideración, y eso es justamente el trabajo que hará la revisión del convenio colectivo. Y las observaciones son la consecuencia de la observación. Si hay observaciones que se han hecho, de gracia, el domicilio legal se ha colocado como pretensión no remunerativa algo que sí es remunerativo o viceversa. Se ha dicho que el plazo de la convención va a ser de 3 meses. Todo eso está prohibido. Por lo tanto, hay razones para que se hagan esas observaciones que a su vez tiene 3 días la entidad sindical para hacer el levantamiento de esas observaciones, porque si no se hace, automáticamente el convenio colectivo caduca. Se va a tener que presentar un nuevo pliego de reclamos o un nuevo proyecto de convención, lo cual pues desafortunadamente es lapidario, porque se corren todas las fechas. Si se tenía que presentar el 1 de junio, ya pues acá se tendrá que hacer en el 1 de octubre, y por lo tanto ya se corrieron los meses de vigencia del pliego de reclamos, que es de un año. Será de octubre ahora y no en junio, hasta octubre del próximo año. ¿Quién se afectó? Los trabajadores. Por eso es que la pulcritud en la parte formal en este dominio es de mucha y de extremada importancia, porque si no, todo esto va a significar desafortunadamente una afectación en cuanto a los tiempos que son requeridos para llevar a cabo estas tratativas. Pasado ya ese filtro, viene el trato directo, son 30 días, el trato directo, y en esos 30 días pues se tienen que presentar los informes, tanto del MEF, si es que es una negociación de naturaleza centralizada, o por los departamentos de personal o los que hagan sus veces, si es que es descentralizada esa negociación. Los sindicatos también pueden presentar un proyecto o un informe técnico. No están impedidos de poderlo hacer. Por lo tanto, todo este circuito, estos documentos de contenido técnico son los que se van a tomar en consideración con la finalidad de poder hacer una observación o un planteamiento muy importante. Máxime si antes de presentarse el proyecto, los sindicatos están dentro de la facultad de solicitar toda una inmensa información que ha sido detallada por los lineamientos. De ahí pues que el conocimiento de la situación económica, financiera de la entidad, de la situación económica financiera del Estado, de los 3 años que hacia adelante se van a tener, todo eso está ya debidamente estructurado con el solo propósito de que esa negociación se haga de una forma técnica, de una manera científica. Porque si alguien conoce dentro del ABC de la negociación en qué situación se encuentra la entidad, es muy fácil, seguidamente, para poder estructurar de forma debida los proyectos que se tienen que hacer en la parte económica, no económica y demás, que están vinculadas con el tema. Luego está la conciliación, mientras que el trato directo se hace dentro de la institución. La conciliación se presenta cuando, dentro de los 30 días, para llevar a cabo este proceso, o si en 2 oportunidades la organización patronal o la organización administrativa no se presenta, bajo esas 2 condiciones se solicita la conciliación. La conciliación no tiene plazo. Sin embargo, en la primera reunión de la conciliación se tiene ya que establecer, grosso modo, en cuántas sesiones
ese conciliador, que son dos, los dos pertenecen al Ministerio de Trabajo, van a desarrollar este tema de la conciliación. Como detalle, señores, por la experiencia que se tiene, hay que llevar de una forma rigurosa las fechas de cada una de las reuniones de trato directo, y ahora estamos hablando de la conciliación. ¿En qué fechas se modificaron los puntos? ¿En qué momento o en qué reunión se dejaron sin efecto o se aclararon? Todo eso es muy importante. Hay que tener, pues, no sé, un buen celular, de repente una laptop, para ir haciendo todo ese trabajo de seguimiento, porque eso le da seriedad a la negociación. Eso hace ver que los negociadores son profesionales, son serios, son reales. Eso hace ver también que la improvisación no existe. Y por último, se puede enrostrar a la otra parte que en tal reunión, de tal fecha, dijo esto. Y por lo tanto hay una mala fe negocial decir esto otro, ya que no habrán cámaras, no habrá nada que se escriba, ¿no? Pero acá están las partes, y dentro de esas partes están los conciliadores, que son funcionarios públicos también. Por lo tanto, el llevar esa, esa suerte de desarrollo de la actividad negocial es muy importante. Y entre todos los negociadores de los trabajadores, en ese dominio tiene que haber coherencia. Porque muchas veces los trabajadores asumen que lo que están negociando es un asunto de ellos, y eso es falso. Ellos están negociando para todos los trabajadores. Por esa razón, pues, si entre todos los trabajadores concernidos ahí, 276, 728, CAS, Servir, pues ya es un problema muy vasto. Es un problema que no se puede resolver en términos de manejo en ese momento mismo. Por esa razón, pues, el hacer de escribano, para ir tomando todas las notas y que todos los negociadores, los trabajadores, en conjunto planteen lo que se tenga que plantear. Cuando digo en conjunto, pues es un dirigente que es el secretario general, pero pueda de que sea otro secretario el que se encargue de verlo, porque se trata de una estructuración que pertenece a otros trabajadores. Entonces, esa parte del manejo administrativo del pliego de reclamo es muy, muy importante. Y finalmente, pues para terminar, porque ya son más de media hora, o cerca de media hora adicionales, para entrar a la ronda de preguntas, que sería lo más importante, ya lo último que viene, pues, es el arbitraje o la huelga. Y ahí, igual, para el arbitraje se requiere del informe económico, porque sin él no va a ser posible llevar a cabo este proceso. Y debo señalar, pues, que el arbitraje simplemente se solicita. En materia de la actividad particular, tiene que haber un convenio entre las partes para llevarlo a cabo, o desarrollarlo a través de un arbitraje potestativo. Para los trabajadores del sector público, el arbitraje es obligatorio. Sí o sí se solicita el arbitraje y se va al arbitraje. Pero para todo esto ya, pues, se va a requerir de una preparación mayor, porque hay que nombrar a los árbitros, y esa es otra tarea que es muy importante tomar en consideración, porque el árbitro tiene que estar inscrito. Y si no está inscrito, hay que impugnarlo. Y en segundo lugar, el presidente del tribunal tiene que ser una persona muy distinguida. Antes de terminar esta parte, retrotraigo, porque actualmente en la conciliación se puede solicitar la mediación. Entonces, se puede solicitar a un mediador. El mediador, pues, es una persona impoluta. Es lo máximo que se pueda tener dentro del espectro como personas humanas. Por muchas décadas hubo el monseñor
un prelado de Chimbote, que fue el mediador de todos los conflictos. Lamentablemente falleció y no encontramos a otro mediador en el país. Pero se ha nombrado ya la posibilidad de que el conciliador termine siendo mediador. Y también eso es un avance. Sinceramente que es un avance. Ya la huelga, pues ya más o menos todos nosotros sabemos lo que eso implica. Señores, para mí, en lo particular, en lo profesional, les tengo que agradecer su tiempo. Veo que son más de 800 las personas que me han seguido. Conforme hablé con sus organizadores, esta ponencia la tengo escrita y se la estoy enviando, al igual que les estoy enviando también el link para poder ingresar a una plataforma digital que tiene mi estudio. Y ahí van a encontrar algunas cosas que son muy importantes para el avance del desarrollo sindical dentro del sector público y sobre todo de la negociación colectiva, porque sin que esto termine siendo una alabanza mía, es curioso tener que decirle pues que quien les está hablando fue el que se encargó de elaborar toda la estructuración de lo que significó siendo la justificación jurídica de la ley 31.188. Esto es muy raro, tener una conversación con alguien que se encargó de hacer una ley. Y eso es lo que yo hice en favor de todos los trabajadores públicos que han sido pues total y absolutamente denigrados todos sus derechos a lo largo de más de 200 años. Les agradezco su atención y quedo con ustedes para poder absolver cualquier pregunta que se me pudiera generar a partir de este momento. Muchas gracias nuevamente a Doctor todos Francisco ustedes. Gómez, bueno, sí, más bien nosotros estamos muy agradecidos por esta interesantísima conferencia, eh, bueno, que ha sido pues de interés de más de 800 personas, como usted bien ha visto. Y bueno, sí tenemos preguntas. Eh, si más bien quisiéramos agradecerle que sea breve, porque el uso del Zoom estamos con una limitación. No, Eh, yo quiero que me digan todas las preguntas y yo las absuelvo todas. ya. Eh, no sé si usted ve las preguntas en la caja de preguntas y respuestas. De repente podría seleccionar las que sean No, apropiadas. no, la verdad que no las veo. Ya, bueno, entonces se las leo. ¿Puede venir, Rafael? Sinceramente no las veo. Ya, doctor, yo Entonces, se las leo. sí, así, ¿cuáles son las preguntas? Al lado de la flechita verde, ahí dice 15, ahí son las preguntas. Por si no, yo se las leo, no hay problema. Si tiene Sí, dificultad sí, para abrir. dígame. ¿Ya? Cuando menos he tomado dos, pero dígame si hay. Sí, actualmente son 16 preguntas que han hecho los participantes. Bueno, la pregunta dice, si bien es cierto que existe imposibilidad de negociar aspectos de la propia entidad, Esa parte ya la tengo apuntada, sí. ya. Esa pregunta sí la tengo. Y bueno, y a Sigamos. continuación están las demás preguntas. Doctor, si ya pudo abrir de repente eso, sí, seguidamente están las demás. Ya esto ya lo oí. ¿Qué más? ¿Esta es otra pregunta? Ya falta ya. Siga. La acción popular, ya. Acá, Wilsa, los asistentes se venían con acuerdo nacional que hemos esperado. Ya, los asistentes nacionales. Sigamos. Federación de Animal Puro, con cargo.
servidores puede seguir siendo vigente gracias a todo. Existen muchos lados donde los trabajadores. Sí, mucho tiempo. Es posible que un bloqueador. ¿Eso sería cómo? Sí, existe único, pero no está aplicado. Sí, debe hacerse el conciliador. Si un trabajador venía creciendo los beneficios, digamos, mucha acreditación, economía masiva, el plazo de ¿cuáles son las cláusulas no económicas? Eso se lo conozco. Sí, ya puedo, si me lo permite. Sí, por favor, doctor. Sí, Adelante. mire, efectivamente las preguntas son muy importantes. Ya siempre he pensado, y lo digo en forma pública, que muchas veces son las preguntas más importantes que lo que uno puede disertar. ¿Cuáles son las cláusulas no económicas? Las cláusulas no económicas realmente son las cláusulas que están vinculadas con las condiciones de trabajo. ¿Qué cosa es una condición de trabajo? Es, por ejemplo, el uniforme. ¿Cuántas horas puede estar un trabajador frente a la computadora? Si hace un trabajo que es verdaderamente penible, se le tiene que dar leche. Condición de trabajo es la movilidad que se pueda dar, la alimentación. Es decir, todos esos beneficios tienen ese carácter de no negociable. Luego, ¿qué pasa cuando una negociación colectiva se ha interpuesto fuera del plazo? Ya lo dije, es una cuestión muy letal, porque corre el pliego de reclamos. Si el pliego de reclamos debía presentarse en el mes de enero y los filtros que se han hecho, porque hay otra pregunta, ¿qué hacer? ¿O cómo hacer? Esa es una cuestión pues muy profesional. Se requiere de profesionales, de dirigentes que estén ahí al lado del profesional para que los plazos verdaderamente no terminen por sepultarnos. Porque si nos sepultan, muchas cosas pueden suceder. Que ese pliego ya termine ya por no ser presentado, sino de repente al año que viene. ¿Y qué es lo que significa eso? Que durante todo un año pues, no van a haber mejoras económicas. Y eso es muy grave. Eso hace ver pues, un grado de responsabilidad que merecería en contra de esos dirigentes sindicales pues, sanciones muy severas. En cuanto al quien se desafilió al sindicato, sigue obteniendo sus beneficios. Una vez que el derecho ha sido logrado, forma parte del patrimonio ya del trabajador. Es más, el convenio colectivo, si es general, se aplica para el afiliado y al no afiliado. Vale decir, si hay más del 50%, todo el mundo se ve beneficiado por la convención colectiva. En cuanto a los conciliadores, son verdaderos profesionales, son personas muy serias y verdaderamente conocen el oficio, saben de qué manera ellos deben desarrollar la actividad. Por eso es que con ellos hay que trabajar de una forma muy directa. Por momentos pedir tener una reunión nada más que con él, de forma que se le pueda conversar de tú a tú qué es lo que se está buscando. El negociador es una persona neutra
pero la mayoría de ellos pues tienen una suerte de capacidad para estar al lado de los trabajadores, porque también ellos son funcionarios públicos. De ahí pues que esa particularidad genera cierta comprensión o un plus de comprensión que no existe dentro de los trabajadores del sector privado, ¿no? Porque ya hay esa suerte de división, pues no, tú eres trabajador del sector privado, yo soy del sector público. Pero acá todos son del sector público. Que exista un solo sindicato es lo mejor, es lo ideal. Y si es que hay más de un sindicato, que se unan, con la finalidad de que unidos se tenga que llevar a cabo la negociación colectiva. Hay que pujar, hay que obligar prácticamente a los dirigentes sindicales a que se unan, porque estamos viendo, ¿no? En las elecciones políticas actualmente, 42 organizaciones sindicales, políticas, solo una se ha unido y las otras 39, ¿cuál es su destino? El destino mesiánico, creer que ellos van a resolver los problemas. Mire, el trabajador, ya lo dije, va a estar 20, 30 años trabajando. Lo que no se obtiene ahora se obtendrá mañana, el próximo año, dentro de un par de años. Pero lo tenemos ya aquí. ¿Cuáles son esos derechos que a la fecha son insatisfechos? Por eso es que la existencia de un solo sindicato es verdaderamente el maná del cielo, porque es el sindicato el que señala cuál es verdaderamente el nivel de la negociación colectiva. Y eso, sinceramente, solo lo tienen los países los países desarrollados, solamente tienen esa particularidad. Acá en el Perú, los trabajadores del sector particular no lo tienen. Es una pelea verdaderamente de David contra Goliat, tener un nivel que no sea el del sindicato. Ustedes lo tienen así fácilmente. Por lo tanto, esa facilidad hay que aprovecharla. Que existan trabajadores de locación de servicios, para ellos no, la negociación colectiva no existe. Solamente es para el trabajador del sector público, de los servicios públicos. El tema del presupuesto y el derecho constitucional, ya lo dije, es prácticamente el agua y el aceite. Hay que hacer malabares. Por esa razón, lo que se permite ahora es verdaderamente exista, que exista un conocimiento de la situación económica, financiera del Estado y de la entidad, para hacer pues que se desvanezca esa suerte de interconexión entre el agua y el aceite. Eso es posible. Y para eso la negociación colectiva se hizo. Que existen laudos que no se aplican, sí, eso es cierto. Hay que seguir pujando para que eso exista. Pero ¿qué ocurre? Y eso es importante, su pregunta. Porque ahora, curiosamente, la negociación, el convenio colectivo ya terminado o el laudo ya terminado que tiene exactamente la misma prerrogativa, curiosamente, y esto es único creo que en el mundo, que ese laudo tiene mérito ejecutivo. Mérito ejecutivo. ¿Qué significa? Que lo que se ha convenido no es ya lo que las partes han resuelto, sino que hagan de cuenta que lo que las partes han resuelto ha sido sustituido por un juez que ha ordenado que lo que entre las partes se ha resuelto tiene un mérito de ejecución de una sentencia. Y por eso es que la nueva ley que estamos hablando precisa de que existirá un comité que se encargará, una vez que se ha laudado, se ha convenido, de ver de qué forma se está ejecutando esa convención. Entonces, hay dos elementos que ahora hacen la gran diferencia de los laudos o de los convenios anteriores, que efectivamente no se respetaban, o se respetaban muy poco, o se desviaba su reconocimiento. Y el primero es de que hay una comisión que se encarga de ser los visores
de cómo es que ese convenio se está aplicando. Y lo segundo, que es lo más importante, ese convenio y ese laudo tiene mérito ejecutivo. Es como si un juez y no un tribunal o las partes lo hayan resuelto en trato directo en junta de conciliación o en mediación. Y eso, le reitero, señores, eso no existe en ninguna parte del mundo, solo en el Perú. Los dirigentes que han cesado no pueden continuar negociando. Es imposible. Luego me hablan de que son trabajadores puros. Enhorabuena, que sean trabajadores puros, porque solo ellos van a tener el listado de qué es lo que les pertenece, y al agruparse con los otros sindicatos para hacer un sindicato mayoritario, ellos llevan su planteamiento. ¿Cuáles son los derechos 276 que les pertenecen? ¿Cuáles son los derechos 728 que pertenecen? ¿Cuáles son los derechos CAS? ¿Cuáles son los derechos que están vinculados a servir? O sea, cada uno de los sindicatos puros, a mi modo de ver, es la mejor apreciación, es el mejor, diríamos, elemento consustancial para tratar de que ese vector, esa unidad de esos trabajadores, solamente para ellos se apliquen determinados derechos que, obviamente, económico, no económico, con la parte de las reuniones y todo lo demás, sea nada más que para ellos. Y eso es muy importante porque cada cual va a tener su mochila de derechos. Por esa razón, pues que lo ideal, ¿no? Lo ideal es de que existan sindicatos puros. Pero a veces, pues, si hay tanta variedad de trabajadores, se pueden también, dentro de un sindicato, tener trabajadores de este sistema legal, de estos otros, pero igual cada uno va estableciendo lo que corresponda a su derecho. Y cuando se tenga que realizar lo que ya les mencioné a ustedes, la articulación del convenio, en la articulación ir estableciendo cada uno de los regímenes que corresponden para que al final se trate de una unidad. Van fragmentados por regímenes, pero al final la negociación, el convenio colectivo es una unidad. Y en esa unidad, de una forma escrupulosa, se van a tener que señalar a qué regímenes los derechos que se están negociando va a corresponder. Es lo que en el derecho comparado se conoce como la yuxtaposición de la negociación colectiva. Es una sola negociación, pero se yuxtapone 276, 728 CAS, servir. Y cada uno de ellos tiene su propia nomenclatura, sus propios derechos. Y de esa forma, todos, absolutamente todos, se ven beneficiados por esa negociación colectiva. Eso tampoco no existe ni en el Perú. En el derecho comparado sí. En Francia, por ejemplo, sí existe la yuxtaposición de convenios colectivos. Una sola negociación colectiva, pero que abarca a varios regímenes de trabajadores. Y eso es muy importante. Por eso es que la profesionalidad, el trabajo, la dedicación que se va a tener que hacer para que el producto de la convención colectiva verdaderamente satisfaga, beneficie a todos, pues hay que estar craneando y estar en muchas reuniones. Y para eso existe pues la licencia sindical, para ir tratando de ver estas partes, ir sentándose con la finalidad de hacer un desarrollo prolijo que vincule a este tema. En cuanto a la acción popular, efectivamente hay una acción popular pues para que cada sindicato, si así lo tiene a bien, negocie con la repartición, porque además eso es lo que la ley dice. Es servir el que ha enmendado lo que la propia ley y el lineamiento ha señalado. Y eso pues es arbitrario. Eso es arbitrario. No se puede obligar a las organizaciones a tener que unirse para hacer un convenio desarticulado. Eso está prohibido por la propia ley, no lo dice en forma directa, pero es servir el que ha metido esta puya.
Ahora, con toda seguridad, pues la Acción Popular la va a ganar la organización, pero hay que esperar. Y a veces, pues, estas esperas son verdaderamente muy enojosas, sobre todo, pues, porque los trabajadores públicos han estado aletargados por siglos, por siglos. Entonces, ya no hablamos, pues, de años, ¿no? Siglos han estado, o sea, han sido ninguneados de todas formas. Para que en los Estados Unidos, lo acabo de decir, hayan despedido a 2 millones de personas públicas. Vean ustedes, pues, a qué niveles se está llegando. De ahí es que la unidad de los trabajadores es ahora, sobre todo, más que necesaria. Porque hay que ver otros temas, como la participación, por ejemplo, la gobernanza. Hay que ver igualmente la transparencia, la funcionalidad, los servicios públicos. El trabajador se debe a la sociedad. Es una persona en función de quien se ha colocado el mayor apoyo del ciudadano a pie, que quiere pues trabajar tranquilo en la medida en que la administración pues no lo sofoque. En realidad nosotros los que andamos a pie pagamos nuestros impuestos. Es una majadería que vemos frente a la administración pública. Cómo nos acosan, cómo nos persiguen, nos llevan nuestros carros en cómo se llama, en estas carrozas que son alquiladas y que pertenecen al sobrino, al hijo del alcalde. Ese tipo de cosas, pues el funcionario tiene que ya salir a tratar de ver, porque también es un ciudadano, también se ve afectado de una u otra manera, y qué mejor que estando dentro del lugar preciso, hacer lo que corresponde. Ya les puse el ejemplo, yo trabajé en el Congreso, hice esta ley, la hice, con todas las complicaciones que hay, pero la hice. Lo que hace ver pues que el funcionario tiene que hacer aquello que verdaderamente vaya en función también del beneficio colectivo. En cuanto al derecho de participación, es lo que anteriormente señalaba. No existe un derecho de participación en el sector público. Sí lo existe en los países desarrollados, pero en el Perú no existe el derecho de participación. Y la primera pregunta, la verdad que no he escrito bien. No sé qué cosa es lo que me han querido decir, pero ya creo que con las respuestas que con anterioridad he absuelto, creo haber cumplido, señores, con todas las preguntas que ustedes me han formulado. Y una vez más, retribuyo el agradecimiento de haberme permitido tener esta conversación. Yo le voy a dar el enlace ¿cómo se llama?, del link que yo tengo para que toda la conferencia pueda estar a disposición de ustedes, de manera pues que todo lo que se ha obviado ahora en esta conversación pueda ser de manejo ya interno de cada cual que pretenda sobre este particular enriquecer aún más sus conocimientos. Muchas gracias nuevamente. Bueno, doctor Francisco, muchísimas gracias. El doctor Jesús tuvo que retirarse, pero de todas maneras queremos agradecerle a nombre de nuestra directora, del mismo doctor Rosadio y de todo el centro por su excelente ponencia esta noche. También queremos agradecer a todos los participantes, más de 800 participantes que han estado acá presentes y que definitivamente han tenido preguntas muy interesantes. Entonces, sin más, un último agradecimiento a usted, doctor, y pues esperamos tenerlo en una nueva oportunidad, en una nueva Sí, sesión de los lunes universitarios. Muchas gracias. venga, le estoy enviando el link, pues, ¿eh? Bien, Perfecto, muy muchas buenas gracias, doctor. noches. Hasta luego, ¿eh? Hasta cualquier momento.